Guatemalteca de Oftalmología de Educación Médica Continua. Em, Recordándoles a todos pues que juntos hacemos historia, entonces qué alegre que estemos todos de nuevo una noche más de academia y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Pamela Guzmán. La doctora Guzmán es actualmente la jefa de la clínica de segmento anterior de la Unidad Nacional de Oftalmología. Tiene una subespecialidad en segmento anterior de la Unidad Nacional de Oftalmología. Y hoy nos viene a hablar sobre un tema muy importante que creo que nos involucra ya a todos, no solo a especialistas en segmento anterior, que es el ojo seco. Y sobre el nuevo informe, el DUBS 3, que fue publicado este año, los 5 puntos más relevantes del DUBS. Em, Bien importante recalcar que hoy en día el ojo seco se reconoce como una enfermedad que tiene síntomas y que afecta a todos los grupos etarios. Tenemos muchos niños, adultos, entonces es importante que todos nos estemos actualizando. Y bueno, Pamela, te dejo entonces para que nos des tu Muchas, presentación. muy amable, doctora, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron para escuchar este tema. Yo siento que a veces, pues el tema de ojo seco es muy subestimado o lo pasamos como porque ya lo aprendimos, ¿verdad? Sin embargo, constantemente, año con año, hemos ido viendo que se ha ido actualizando, que cada vez hay más investigaciones y eso nos lleva a este estudio, ¿verdad? El DIUS 3, que es una recopilación de todos los estudios que se han salido después del DIUS 2, que eso es lo que vamos a hablar más o menos un poquito, ¿verdad? Solo manera como de introducción para recordar un poco, el DIUS es un trabajo de la Tear Film Ocular Society, que es un grupo, ¿verdad?, de expertos que se juntan y que todos pues hacen un consenso, ¿verdad? Y de hecho este es un consenso de todo lo que se tiene de información verificada o que está en estudio sobre el ojo seco. A manera pues de historia, sabemos que el DIUS, la primera vez que hicieron este trabajo fue en el 2007, que fue un hito, ¿verdad? Porque fue la primera vez en que hablaron un poco sobre qué era el ojo seco y que fue donde se determinó que el ojo seco era una enfermedad y no solamente un síndrome, que eso fue bastante importante, ya que un síndrome se refiere a que solo hay muchos signos y síntomas que se parecen, que van juntos, pero no se sabe bien la causa. Sin embargo, una enfermedad se diferencia porque ya la causa está bien identificada y entonces el tratamiento ya puede ser dirigido de una manera más específica. De los puntos más importantes a recalcar de este trabajo fue que resaltaron que la lágrima pues tenía cierto grado de osmolaridad normal y que la hiperosmolaridad pues causaba inflamación de la superficie ocular, lo cual causaba una inestabilidad del film lagrimal y pues eso ya llevaba a una enfermedad en la cual se podía clasificar como enfermedad con déficit de producción acuosa o una enfermedad de ojo seco por evaporación. Posteriormente a esto, ya 10 años después, salió el DIUS 2, en el cual pues también se hablaban de ciertos hallazgos, ¿verdad? Que cambiaron un poco el concepto de ojo seco. Ya no hablaban solamente de la hiperosmolaridad, perdón, de la lágrima, sino que también hablaban de una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, en donde ya estaban involucradas anomalías neurosensoriales, ya ponían a los síntomas como un requisito para el diagnóstico del ojo seco y tomaban al ojo seco como un ecosistema, no solamente lágrimas. Sin embargo, desde el 2017 hasta la actualidad, que son más o menos que 8 años ¿verdad? De ya diferencia, ya se han ido haciendo muchos estudios al respecto y cada vez podemos perfeccionar un poco más el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Por lo mismo, se considera que el DIUS 3 ha sido uno de los trabajos que ha cambiado más el concepto, ¿verdad?, de esta enfermedad. Quizá no tanto como en definición, sino más bien en la manera de abordarlo, que es de lo que vamos a tratar de hablar en esta tarde. Y pues para no hacérselos tan largos, les quise resumir este gran trabajo en 5 puntos, ya que pues el JUICE, como ustedes saben, es un trabajo súper inmenso, ¿verdad? Tiene un montón de aspectos a evaluar y no podemos pasar a esos aspectos sin hablar del punto número 1, que es la definición.
como definición, como ya bien estaba hablando la doctora Shiver, ¿verdad? El ojo seco, pues es una enfermedad multifactorial y sintomática. Y aquí cabe resaltar que ya los síntomas, si bien en el DIUS 2 ya habían mencionado que necesitaba síntomas, en el DIUS 3 ya lo toma como un requisito obligatorio. Se evaluaron muchos estudios y de hecho analizaron algunos estudios en donde mencionaban ojo seco sin síntomas o ojo seco asintomático. Sin embargo, no cumplía, digamos, con todos los requisitos o no cumplían con un diagnóstico estandarizado, ya que algunos estudios pues solamente tomaban el tiempo de ruptura lagrimal, otros estudios solamente tomaban tinciones. Y cuando analizaron todos estos, pues no eran repetibles, no todos los estudios tomaban en cuenta los mismos cuestionarios, que ya vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, no se tomó como válido que sea una enfermedad asintomática. El ojo seco como enfermedad debe ser sintomático. Eso lo resalta mucho en el DIUS 3. También mencionan que se caracteriza por la pérdida de homeostasis, pero ya no solamente habla de pérdida de homeostasis de la película lagrimal, sino que también habla de la pérdida de la homeostasis de la superficie ocular. Esto no lo mencionaba en el DIUS 2. Acá en esta área lo que resalta el DIUS 3 es que involucra mucho en la enfermedad la afección de los tejidos de la superficie ocular. Entonces, si hay alguna alteración en estos tejidos, va a haber una alteración de la homeostasis y eso también, pues es enfermedad de ojo seco, que también vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Y pues al final menciona que esta inestabilidad de la película y de la superficie ocular pues altera la osmolaridad causando una hiperosmolaridad, eso ya lo habían hablado en el DIUS 2, causando daño e inflamación, resaltando otra vez la superficie ocular y pues sin olvidar las anormalidades neurosensoriales como factores etiológicos. ¿Por qué es importante volver a recordar y por qué redefinieron pues la enfermedad del ojo seco, aunque no hayan cambiado drásticamente? Sí se añadieron algunas cosas y resaltan cosas y esto es importante porque si no hay una definición estandarizada de la enfermedad del ojo seco, no va a haber un tratamiento adecuado o estandarizado. Eso es importante porque en ningún estudio pues, se ha logrado demostrar que haya alguna prueba, solo una prueba como gold estándar para el diagnóstico de ojo seco. Como les mencionaba, probaron pues con tiempo de ruptura lagrimal, probaron con tensiones y había muchos sesgos porque no todas las enfermedades de ojo seco pues provocan estas alteraciones. Algunas sí las presentan, pero usualmente cuando ya están moderadas o severas. E incluso también mencionaban que ni siquiera hay como una clasificación de severidad estandarizada, ¿verdad? Para todos. Muchos toman un ojo seco severo de una manera diferente que otros en diferentes países. Entonces, por lo mismo es necesario perfeccionar la definición del ojo seco para que todas nuestras pruebas y todos nuestros tratamientos y el manejo que le demos vaya dirigido hacia esta definición. Esto también mencionaba que era muy importante porque en investigación para poder seguir validando pues terapias nuevas y manejos deberíamos de tener estandarizado el diagnóstico para que todas las investigaciones sobre enfermedad de ojo seco tengan esta definición, la misma definición. Eso también ayuda en el ámbito legal, digamos, en nuestro país. Quizá muchas enfermedades, por ejemplo, en cuestiones de seguros o cuestiones de coberturas, sí necesitan que haya un nombre específico, ¿verdad? Y la enfermedad de ojo seco como tal, pues sí tiene que ir definida de esta manera precisamente para poder ser tomada en cuenta como una enfermedad. Y también esto influye en qué especialista es el indicado para tratar esta enfermedad. Pasa en muchos países y probablemente acá en Guatemala también, que no todos los profesionales pueden atender enfermedades, ¿verdad? Como tal del ojo. En el caso de la enfermedad del ojo seco, pues el profesional que lo atienda debe de conocer esta definición para poder darle el manejo adecuado. Y también la definición estandarizada del ojo seco, pues es importante para poder darle el tratamiento basado en evidencia, que es lo que trata de hacer el DIUS 3, recolectar toda la evidencia que ha habido después del 2017 del DIUS 2 hasta la actualidad, bueno, hasta el 2024 para ser exactos, en noviembre, y poder dar un tratamiento específico para este diagnóstico. Lo que nos lleva al punto número 2.
que es el diagnóstico basado en síntomas más evidencia objetiva. Como les mencionaba, ¿verdad? La definición del ojo seco pues es clave y no podíamos eh, partir de otro punto, ¿verdad? Ese es el punto de partida porque los síntomas, como les mencionaba, actualmente ya es algo obligatorio para poder determinar que es una enfermedad, pero aparte de los síntomas, también se necesita evidencia objetiva, signos clínicos que nosotros podamos reportar y el DIUS-3 se extiende aquí en este aspecto un montón, casi que todo pues de lo que ha cambiado ha sido en este punto, ¿verdad? Número dos porque hablaba mucho de los síntomas, ¿verdad? Muchas veces los síntomas que nosotros podemos preguntar se pueden mezclar con otras enfermedades. Muchos síntomas del ojo seco no son patognomónicos del ojo seco, sino que pueden estar involucrados, por ejemplo, en otras enfermedades de superficie ocular, como alergias, blefaritis, rosácea, infecciones, etcétera. Hay un montón. Entonces, se trató de definir una manera objetiva de poder determinar qué síntomas sí son de ojo seco específicamente. Hay una lista de preguntas que no se las quise poner acá porque la verdad es que son muy extensas. Sin embargo, al final les voy a dejar ahí la bibliografía para que la revisen un poquito. Mencionaba, por ejemplo, muy importante diferenciar si el paciente consulta por dolor o si consulta por ardor, por ejemplo, que es diferente que tenga un dolor específico a que tenga ardor. Usualmente los pacientes con dolor no son pacientes con ojo seco y algo que resaltaba mucho también eran los síntomas visuales, que muchas veces pasamos por alto. El paciente puede venir con algún signo de ojo seco, que vamos a hablar ahorita de los signos, pero síntomas no siente nada. Sin embargo, cuando uno le pregunta de visión, así hay veces que sí veo borroso y cuando parpadeo se me quita. O hay veces que veo como parchado. De hecho, se mencionaba que en los estudios se ha visto que la visión parchada es mucho más frecuente en la enfermedad de ojo seco que incluso en glaucoma o que en cataratas. Entonces, por eso es importante y por eso nos resalta mucho este punto número 2. Acá en el DIUS-3 sí les quise poner esta imagen porque como les decía, dentro de estos síntomas que se encuentran, y de hecho algunos signos, ¿verdad? No todos son específicamente de ojo seco y el DIUS-3 resalta mucho la importancia de distinguir entre otras enfermedades del ojo seco. Por ejemplo, enfermedades de superficie ocular, como en las condiciones de neurotróficas, ojo doloroso, por ejemplo, o el síndrome del computador que no pueden tener síntomas pero no signos o al revés, pueden tener signos pero no tener síntomas, ¿verdad? Entonces, si no cumplen con signos y síntomas, no es enfermedad de ojo seco. Y aún cumpliendo con signos y síntomas, no necesariamente puede ser ojo seco o también no necesariamente puede ser solo ojo seco. Entonces ahí es como que se nos complica un poquito a veces el diagnóstico, sin embargo, más que complicarnos el diagnóstico, creo que nos ayuda a volvernos un poquito más específicos en el diagnóstico, un poquito más acuciosos en el diagnóstico para poder tratar bien. Algo que mencionaba el DIUS-3 también importante era que el tratamiento, que vamos a hablar ahorita de eso, era más que todo enfocado ahora a especificidades, por así decirlo, o más bien una enfermedad específica y ya no solamente dejar gotas de libre comercio, ¿verdad? Que usualmente el tratamiento eran gotas de lubricante y así pasaron muchos años hasta que después empezaron pues con inmunomoduladores o esteroides o terapias de suero autólogo, etcétera. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto otros signos de otras enfermedades que también pudieran estar presentes o que pueda ser que no sea ojo seco, ¿verdad? Y que sea alguna otra enfermedad. Entonces, sí es importante distinguir dentro de estos diagnósticos diferenciales para poder dar un tratamiento adecuado y por eso esta imagen me parece bastante importante. Este algoritmo que es el nuevo, ¿verdad? Que nos propone el DIUS-3, que es una de las cosas que cambió, a mí me parece muy buena porque, como decía, tener síntomas es obligatorio. Entonces,
Antes en el DIUS 2 mencionaban que pues habían varios cuestionarios disponibles, por ejemplo, el test de OSDI, el test de calidad de vida, por ejemplo, entre otros, y podíamos escoger cualquiera que quisiéramos y con que tuviéramos el puntaje de estos, pues era suficiente para poder establecer el diagnóstico. Sin embargo, actualmente nos menciona solo uno, que es el OSDI 6. Y para poder establecer que fuera el OSDI 6, se hicieron varios estudios de equivalencia del OSDI 6 con el OSDI clásico, que es de 12 preguntas, para ver si era equitativo. De hecho, se comparó el OSDI con otros cuestionarios y con otros cuestionarios no era equitativo. Sin embargo, con el OSDI 6 sí fue comparable, sí era repetible, lo cual hace que sea útil porque para poder establecer un diagnóstico adecuado deberíamos de tener repetibilidad en los estudios. Entonces, algo que mencionaba de los 16 es que primero pues son solamente 6 preguntas en lugar de 12, lo cual toma pues la mitad del tiempo, más o menos 2 minutos para poder contestarlo. Algo también importante que no se menciona en el DIUS 2 y que en el DIUS 3 ya lo menciona específicamente es que para los niños es útil, ¿verdad? Y resalta, ¿verdad?, la enfermedad del ojo seco en el paciente pediátrico como un tema específico. Eso pues tampoco estaba en el DIUS 2. Y precisamente para poder establecer los síntomas en pacientes pediátricos, pues también se utilizó el OSDI 6 en pacientes arriba de los 12 años. En menores, pues todavía está ahí debatible, ¿verdad? Algo también bonito de este cuestionario es que la manera de cuantificarlo es más fácil. Para el OSDI clásico necesitábamos pues, sumar todas los puntajes, ¿verdad?, de las respuestas que habían contestado, dividirlas en el número de preguntas que hicimos y pues eso ya nos daba un porcentaje y según el porcentaje ya clasificábamos la severidad de los síntomas. Sin embargo, en esta propuesta que se hace en el DIUS, 3, nos propone el OSDI 6 tomar de todas las preguntas, si se cumplen más de 4 puntos, sumándolas, entonces ya es positivo para ojo seco. Aparte, si quisiéramos ver la severidad, también podríamos, ahí sí hay una escala, ¿verdad?, de síntomas, de severidad de síntomas, si uno lo quiere, pero como para diagnóstico deberíamos de tener un corte de 4 puntos, no importa, digamos, en qué pregunta haya sido, y si tiene eso, ya cumple con el primer criterio para enfermedad de ojo seco. Sumado a signos que podamos cuantificar o que podamos medir es lo que se necesita para el diagnóstico, y de esos nos mencionaba estos dos: marcadores de la película lagrimal y tinciones. Dentro de los marcadores de película lagrimal sí mencionan que el top, digamos, el ideal es el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo. Y esto es importante porque pues se sabe, ¿verdad?, que cuando uno instila ciertas sustancias, fluoresceína, ya sea en tiritas o en solución, pues ya se altera el tiempo de ruptura, o pues cuando colocamos anestésicos también alteramos el tiempo de ruptura. Entonces acá sí le dan mucha importancia a la ruptura, pues, pero no invasiva, ¿verdad? Y en este caso, pues sí se mencionaban los 10 segundos. Y pues ya si uno lo quiere medir con fluoresceína, que no es lo ideal, pues el tiempo es menor, ¿verdad? Considerar 5 segundos como algo positivo. Y en el cuanto a la osmolaridad, que también podría ser eso, no necesariamente tienen que estar los dos. La osmolaridad mencionaban pues tener arriba de 308 miliosmoles, también es algo positivo, o que haya asimetría entre un ojo y otro. Algo que recalcaban era que en los estudios que se han observado de osmolaridad no ha habido una diferencia significativa si se incluye o no se incluye en el diagnóstico. Más o menos un 5% de los estudios variaron, digamos, de resultado de si tenía o no tenía ojo seco en base a la osmolaridad. Entonces, sí se toma como un criterio diagnóstico, pero no, pues no es obligatorio si no lo tenemos, ¿verdad? Lo otro es lo de las tinciones. Las tinciones, pues sí menciona que deberíamos de tener uno o lo otro. Y en las tinciones hay que prestarle atención no solamente a la tinción en la córnea, ¿verdad?, sino que también en la conjuntiva y en el margen palpebral, que muchas veces estas tinciones no son tan visibles solamente con fluoresceína, sino que también podemos utilizar la tinción de verde lisamina
ya la tinción de rosa de Bengala pues no se utiliza y mencionan pues por la toxicidad que tiene que no es repetible en los estudios y eso le quita validez. Entonces lo que más recomiendan es el verde lisamina. Y con esta tinción hay que, tanto con el verde lisamina como con la fluoresceína, después de instilarla hay que esperar de 1 a 4 minutos para poder realizar la evaluación. No es inmediato poner la tinción y evaluar, sino que hay que darle por lo menos mínimo 1 minuto y máximo 4 minutos. Y en este tiempo podemos evaluar qué tantos puntos de tinción hay, ¿verdad? Ya sea si es en la córnea más de 5 puntos, pues es positivo. Si es en la conjuntiva, más de 9 puntos, o si es en el margen palpebral, pues que tengamos por lo menos 2 milímetros de afección y que sea del grosor de más del 25%. Que eso pues lo podemos ver aquí un poquito en estas imágenes, en donde podemos ver en el margen palpebral cómo está pues teñido, ¿verdad? Con el verde lisamina, incluyendo sobre la línea gris, la línea de Marx, cómo avanza es de longitud más de 2 milímetros y de grosor, pues eso creo que es un poco subjetivo, pero pues sí podemos ver que es un 25% de grosor. Y pues como les decía, ¿verdad? En cuanto a las tinciones de córnea y conjuntiva, que se observan en la conjuntiva, se observa mucho mejor con verde lisamina, y en la córnea, pues usualmente se ven bien con fluoresceína también. Aparte de estos signos clínicos que uno puede ver en lámpara de hendidura fácilmente, algo que recalcaba el JUICE 3 más que en el JUICE 2, porque en el JUICE 2 ya nos hablaba de mebografía, en el JUICE 3 nos resaltan ya tecnologías aparte del queratógrafo, otros aparatos, ¿verdad? Por ejemplo, el Hydra lo menciona, que es bastante repetible, ¿verdad? El estudio, y eso le da validez al diagnóstico. Sí recalcaban el aprovechar, ¿verdad? El uso de estas tecnologías. De hecho, uno de los puntos que vamos a hablar después es que el Dios 3 le da más importancia a la tecnología digital, a la inteligencia artificial. Actualmente, pues estos aparatos no se consideran propiamente como con inteligencia artificial de deep learning o machine learning, pero sí menciona que son automatizados y que con estos resultados o con estos datos sí se están haciendo estudios con inteligencia artificial para que pues en un futuro próximo estos aparatos pues ya no necesiten la validación de un técnico, ¿verdad? Sino que la graduación, digamos, de cada aspecto que se evalúa en estos equipos, pues ya sea netamente con inteligencia artificial y ya no tenga que ser pues técnico dependiente. Como les decía, en este aspecto siempre seguimos en este mismo punto, lo de los diagnósticos diferenciales son muchísimos, ¿verdad? Sin embargo, como son muchos, sí mencionaba que es importante por lo menos descartarlos, verlos, descartarlos, para poder enfocar mejor el tratamiento, porque puede ser que estemos tratando a un paciente por enfermedad de ojo seco y que realmente pues tenga otra cosa o que tenga otra cosa superpuesta. De todas estas enfermedades o de todos estos diagnósticos diferenciales, hay dos que me parecen bastante importantes de resaltar, que son los desórdenes relacionados a los párpados, perdón que se mira un poquito ahí borroso. Pero creo que esto es algo bastante frecuente y que se nos puede pasar por alto, que son entidades separadas, ¿verdad? La enfermedad de ojo seco, como por ejemplo una blefaritis o disfunción de glándulas de meibomio, que si bien pueden coexistir o ser causales o ser desencadenantes, no necesariamente se tratan igual que una enfermedad del ojo seco per se. Malposición de los párpados, triquiasis, el síndrome de párpado flácido, la rosácea, que cada vez es más frecuente por el estilo de vida, el ambiente, genética que hay, pues entre otros. Y el otro aspecto, el otro diagnóstico, el otro grupo, perdón, de diagnósticos diferenciales que me pareció importante resaltar son los desórdenes relacionados con la conjuntiva, como por ejemplo las conjuntivitis alérgicas, que pues en esta época, no me dejarán mentir, que están a flor de piel, o conjuntivitis, ¿verdad? Ya sean virales, que en el caso de los adultos es la causa principal en el 80%, o bacterianas, que en los niños pues es la causa principal. Pero pues también hay otras alteraciones, como mencionaba, pterigiones, pingüéculas, entre todo el montón que podemos ver acá.
sin dejar de mencionar también el síndrome de computador, ¿verdad? O el ojo seco digital, que también cada vez es más frecuente y que en el DIUS 3 se le da más importancia que en el DIUS 2. Y lo otro, pues casi para terminar este punto, perdón, que este punto es un poco extenso. Este algoritmo me pareció bastante bonito. Es una secuencia diagnóstica que nos propone el DIUS 3 para seguir en la clínica. Me parece muy práctico y bastante acertado, porque si se dan cuenta, hay una secuencia de pasos y cada paso va siendo del menos invasivo al más invasivo y el objetivo es como basarse en los desencadenantes o pensar en estos desencadenantes, qué es lo que está provocando el ojo seco. Si nos vamos viendo, ¿verdad? Desde el paso 1, lo primero y que es lo que la mayoría hacemos en la clínica, es el cuestionario, ¿verdad? Preguntar al paciente todo lo subjetivo, que en este caso, como les mencionaba, es mucho más fácil con el OSDI 6 que con el OSDI clásico, muchísimo, por mucho es mucho más fácil esto. Luego, pues ya vamos a la evaluación como tal, y vemos si el desencadenante es un problema palpebral, si no está cerrando bien los párpados o si está parpadeando de manera incompleta, que este parpadeo incompleto sí es bastante frecuente, se resalta mucho en el DIUS 3, lo podemos evaluar de manera clínica en la lámpara, pero también de manera objetiva con estos aparatos como el queratógrafo, el hidra, también podemos evaluar el parpadeo. En esta parte podemos medir la altura del menisco lagrimal, ya sea con la lámpara de hendidura o con OCT, que es más exacto, de hecho. En esta parte ya no hablamos de test de Schirmer, que si bien en algunos casos es importante, sobre todo en casos de enfermedades autoinmunes que vayamos a referir a reumatología, en este caso lo resalto porque los reumatólogos sí solicitan el test de Schirmer como parte de su método diagnóstico para poder tratar y diagnosticar ellos enfermedades sistémicas. Sin embargo, para nuestro beneficio, a lo que nosotros nos compete, ya el test de Schirmer no se toma como algo pues mandatorio, principalmente porque tiene mucho sesgo, ¿verdad? Dependiendo si uno le pone anestesia o no le pone anestesia, dependiendo cómo uno ponga la tira o no la ponga, igual no es confiable, no es repetible, entonces ya no se hace. Y la manera más exacta para medir si hay, pues, si es un ojo seco acuodeficiente, por ejemplo, es con la altura del menisco y con el BUT no invasivo, que también se ha visto que es bastante específico para ojo seco acuodeficiente. Acá en el DIUS 3 lo menciona que el BUT no invasivo se presenta de una manera distinta en un paciente con ojo seco acuodeficiente que con un ojo seco evaporativo. Los patrones de evaporación en el ojo seco acuodeficiente tienden a ser más lineales y localizados, y en el ojo seco evaporativo tienden a ser parchados y difusos. Y eso se ha repetido en varios estudios. Y pues, como les decía, el menisco lagrimal, medido ya sea en lámpara o en OCT. El siguiente paso era lo que les decía, ¿verdad? El tiempo no invasivo, perdón, el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo. Después evaluar ya alteraciones de la superficie como pterigiones, inyección conjuntival. Ya se puede hacer interferometría de la capa lipídica, que usualmente pues ya es con aparatos, usualmente topógrafos. La medición de la osmolaridad, que ya tiende a ser un poquito más invasivo, entonces va después. La evaluación de la expresión de las glándulas lagrimales, que también es un poquito más invasivo, eso va después, si no nos altera todo lo anterior. Y pues ya por último dejamos las tinciones, que es donde ya tenemos que utilizar pues químicos que pueden alterar los resultados anteriores y que dependiendo de cómo se presenten estas tinciones nos podemos dar cuenta si hay algún desencadenante específico, como por ejemplo si hay tensión conjuntival, podríamos pensar que lo que principalmente está afectado puede ser la mucina. Si hay queratinización del borde palpebral, podríamos estar pensando ya en un problema de rosácea, por ejemplo, blefaritis, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta secuencia no es obligatoria, no necesariamente así tiene que ser, pero me parece bastante práctica por los resultados que pueden ser bastante confiables. Lo que nos lleva al punto número 3, que es el enfoque, ¿verdad? Que le está dando el DIUS 3 al ojo seco actualmente, que es un enfoque fenotípico y de medicina personalizada. Creo que
aparte del diagnóstico que pues ya cambió un poquito aquí en el DIUS 3, algo que cambia muchísimo es el enfoque que se le dio y eso ya nos va a llevar a la clasificación que vamos a hablar un poquito ahora. Si se recuerdan, ¿verdad? En el DIUS 2, pues nos aparece el círculo vicioso del ojo seco con los desencadenantes, la clasificación, ¿verdad? De ojo seco, pues en el DIUS, en el primero, en el 2007 salió que era solamente acuodeficiente o evaporativo, en el DIUS 2 ya nos mencionaban que podía ser mixto y ahora ya es totalmente diferente, cambió la clasificación por guiarnos más que todo por los drivers, ¿verdad? O los desencadenantes, que era lo que les mencionaba, ya no nos enfocamos en qué capa de la película lagrimal está la afección, porque ya no es un problema de película lagrimal, sino que es un problema de superficie ocular, de homeostasis y de un ecosistema completo, ¿verdad? De la superficie del ojo y de la lágrima. Entonces, por lo mismo, la clasificación cambió y esto es lo que casi que nos resume todo, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, los síntomas obligatorios tomados por OSDI-6, más de 4 puntos. Si esto es positivo, nos pasamos a los signos, ¿verdad? Si los síntomas no están, no es ojo seco, tendríamos que buscar otra cosa como por ejemplo enfermedad de superficie ocular o condiciones neurotróficas que sí nos darían algunos signos de enfermedad de superficie, como una inestabilidad de la película lagrimal, hiperosmolaridad o tinciones, pero no hay síntomas. Ahora, si sí hay síntomas y hay signos, como por ejemplo hiperosmolaridad, pero igual una inestabilidad de la película lagrimal o tinciones, entonces sí es un ojo seco. Y si es un ojo seco, pues ya podemos clasificarlo dependiendo de los desencadenantes. Hay principalmente pues 3 categorías básicas que son las deficiencias de película lagrimal, anormalidades palpebrales y anormalidades de superficie ocular. Y aparte, pues nos pone como extra condiciones sistémicas. A mí me parece bien bonito, como les decía, creo que a veces uno lo puede ver como que se complicó todo, tanto el diagnóstico como la clasificación y a la vez el manejo, pero no. Realmente cuando uno analiza cada uno, se da cuenta que el tratamiento que uno ha estado dando, el manejo que uno ve que es efectivo en el paciente, no ha sido ojo evaporativo, dejémosle una gota que contenga algún componente lipídico, ¿no? Sino que uno pues ya va buscando cuáles son las causas de este ojo seco evaporativo y ya le da el tratamiento. Ahora lo que el DIUS 3 nos trae es todo eso digerido, ¿verdad? Ya si tiene problemas en la película lagrimal, ya sea en la capa lipídica, acuosa o en la mucina, pues vamos a dar el tratamiento para eso, pero hay que ver si tiene otro desencadenante, si tiene desencadenantes en los párpados, como les decía, si está parpadeando bien, si cierra bien los párpados, si tiene el párpado flácido. Hay que evaluar muy bien cómo está el margen palpebral, cómo está la carúncula también, porque el manejo varía muchísimo dependiendo de estas cosas, o si hay anormalidades en la superficie ocular, alguna disfunción neural, alguna malformación anatómica, alteraciones o lesiones, ¿verdad?, en la superficie ocular y los signos de inflamación. Y lo otro, pues, que es súper importante son las condiciones sistémicas, sin irnos, digamos, tan lejos, todas las enfermedades reumatológicas que pudieran estar aquí involucradas, pues también nos alterarían el tipo de ojo seco y el manejo de ojo seco. Y pues si no hay signos y si hay síntomas, es como les decía, un dolor neuropático. Hay un neumotécnico que dice no, ¿cómo es? Pain, no stain, algo así. Eso me gusta mucho porque si hay dolor, pero no hay tinción, no es ojo seco, es un dolor neuropático. Entonces recuérdense de eso, perdón ahí mi memoria. Pero a lo que voy es a que este nuevo trabajo del DIUS nos, al contrario de complicarnos, nos facilita, porque ya nos especifica ahí cosita por cosita cómo la tenemos que tratar, ¿verdad? Y eso nos lleva al punto número 4, que es el enfoque integral del paciente. Hay que pensar en que el paciente pues no solamente son los ojos, sino hay que indagar en cómo es el ambiente de ese paciente, qué hábitos tiene ese paciente, tanto hábitos alimenticios como hábitos
de salud, qué tan frecuente consulta a medicina interna para sus chequeos generales o a pediatría si fuera un paciente pediátrico, cómo está su salud sistémica, cómo está la dieta también. Mencionaba mucho los factores hormonales, ¿verdad? Y si bien el ojo seco sigue siendo más frecuente en mujeres, menciona mucho que ya no es solamente pues, por las hormonas, digamos, por los estrógenos, sino que también se menciona que en los hombres cada vez es más frecuente por terapias de reemplazo hormonal o por deficiencia de andrógenos, por ejemplo. Con respecto a los hábitos, ¿verdad? Mencionaba mucho las dietas, indagar sobre la dieta, ¿verdad? Del paciente, si es una dieta saturada en grasas, por ejemplo. Sí hay factores de riesgo que mencionaba el DIUS-3 que son confirmados en estudios que son asociados a ojo seco y hay factores que no están conformados, pero que sí están pues en estudio, que es controversial, porque muchos estudios sí los han encontrado relacionados y otros no. Y dentro de esos estaba también el tabaquismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, preguntar todas estas cositas para darle un enfoque integral. Y eso nos lleva al punto número 5, que es el último, así ya no los aburro tanto, que es la innovación terapéutica y el rol de la inteligencia artificial. Esto sí es completamente diferente, ¿verdad? Al DIUS 2, porque en el DIUS 2 se enfocaba mucho más en incluir, en refinar el diagnóstico, incluir más métodos diagnósticos y en tratar ojo seco acueficiente y evaporativo nada más. Pero ahora, con pues, los estudios que se han venido haciendo en los últimos años, sí se le ha dado más importancia a toda la tecnología que ha salido. Por eso les decía que cada vez se hacen nuevas investigaciones porque cada vez aparecen nuevas tecnologías para diferentes cosas, tanto para diagnóstico como para tratamientos. No todas las tecnologías están al 100% comprobadas o no todas las tecnologías están incluidas como validadas, ¿verdad? Por el DIUS 3. Pero sí hay algunas que sí menciona específicamente que ya no son eh, tecnologías alternativas, sino que ya son pues confirmadas, ¿verdad? Aptas para el diagnóstico, para el tratamiento de ojo seco. Perdón, dentro de estos pues, problemas que les hablaba de los diagnósticos, sí hablaba mucho del queratograph y del hidra también, como métodos diagnósticos validados para diagnóstico de ojo seco, y como tratamiento mencionaban el IPL y el termoflow, porque estos tratamientos, por la cantidad de estudios que se tienen, pues sí ya es algo válido como terapia de ojo seco y no como terapia alternativa. Aparte de estos, hay un montón de tecnologías que han salido y que siguen saliendo, que sí tienen varios estudios de que es efectiva, como por ejemplo la resonancia molecular cuántica, entre otras, pero pues como son relativamente nuevas, necesitan más estudios, ¿verdad? Más años de estudios. O sea, por ejemplo, el IPL tiene muchos años, la resonancia molecular llevará aproximadamente, en ojos, pues aproximadamente un par de años. En general, en la medicina lleva muchos años más. Sí se ha demostrado, y menciona el DIUS 3, estas terapias como terapias emergentes. Menciona que cada vez son más útiles y que sí hay muchos estudios que las validan como tratamientos para ojo seco, pero pues por lo mismo, por lo que es emergente, ¿verdad? Se necesitan más estudios y por eso es necesario definir bien el ojo seco. Algo que mencionaban y que pareció muy interesante también es que no todos los estudios son confiables porque muchas veces las medidas o los objetivos de los estudios no estaban bien evaluados o bien asesorados. Por ejemplo, había muchos estudios de medicamentos o de terapias que querían ver, por ejemplo, el beneficio de cierta terapia para ojo seco evaporativo, pero a la hora de evaluar los resultados evaluaban altura de menisco lagrimal, entonces salían falsos negativos porque si estaban evaluando o si querían encontrar el efecto de cierta terapia en el ojo seco evaporativo, lo que tenían que
evaluar no era la altura del menisco, sino que era, por ejemplo, el NIBUT. Entonces, así encontraron muchísimos estudios y recalcan que pues los estudios sean coherentes con sus objetivos, ¿verdad? Acá cabe mencionar un estudio que realizamos el año pasado en la unidad de IPL en pacientes con ojo seco evaporativo, en donde sí se evaluaron 50 pacientes en un año con 4 sesiones de luz pulsada y de esos sí se encontró una mejoría en los síntomas evaluados por test de OSDI, en donde mejoraron de 25.2 puntos a 15 puntos, que fue bastante, y eso se encontró estadísticamente significativo y así hay un montón afuera, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros como médicos locales, ¿verdad? Estemos pendientes, ¿verdad? En nuestras propias clínicas, documentar bien los signos, documentar bien los síntomas, hacer estos estudios que por muy pequeños que pudieran parecer, sí son bien realizados y son estandarizados, sí son relevantes, ya que al final estos workshops, ¿verdad? De ojo seco son análisis de estudios en todos los países que tengan estudios publicados. Entonces, si nosotros publicamos estos estudios, que de hecho este estudio que les menciono sí se publicó, pues pueden ser relevantes, ¿verdad? Para poder establecer en el futuro nuevas terapéuticas. Otra cosa, pues, que recalcaba eran las aplicaciones de monitorización de comportamientos en el ojo seco. Hay varias aplicaciones en Internet para los pacientes que uno les pudiera recomendar. Sobre todo, más que todas estas aplicaciones son para monitorizar el tiempo que uno pasa en pantallas, el parpadeo, ¿verdad? De hecho, hay un movimiento que es popular que se llama Think Blink, que es para promover el parpadeo consciente, ¿verdad? Y esto, pues yo siempre se los digo a mis pacientes porque es algo que uno regularmente no piensa, uno parpadea involuntariamente y así pues nos vamos todo el día. Sin embargo, parpadear conscientemente sí puede hacer una diferencia en los síntomas, ¿verdad? De la enfermedad del ojo seco. Aparte, pues, de monitorizar los tiempos que pasan en pantallas, utilizar humidificadores inteligentes pues, del ambiente, también regularizar lo del el aire acondicionado y algo que salió de nuevo, digamos, en el DIUS 3 es la teleoftalmología que se está empezando a tomar bastante auge para la monitorización de los pacientes con ojo seco y eso pues no se le daba mucha importancia antes y ahora pues cada vez todo lo digital es más de punta, ¿verdad? Y más de moda. Como conclusión, el trabajo del DIUS 3 nos actualiza el manejo de ojo seco, nos transforma, digamos, el manejo del ojo seco de un punto de vista estático, digamos, a un modelo más dinámico, más personalizado, y eso es súper clave, todo es personalizado, el manejo de ojo seco, ya no es el mismo tratamiento para todos, ni la misma gota para todos, sino que dependiendo de cada aspecto del paciente, es un tratamiento personalizado y sobre todo basado en evidencia. Eso es lo más importante también, ¿verdad? Porque no podemos dar un tratamiento que pues nosotros, ¿verdad? Como médicos que nos recomendó nuestra tía, por ejemplo, sino debe ser basado en los estudios que se han hecho y el DIUS 3 nos ahorra bastante la búsqueda porque agarra los más importantes y nos los resume en este trabajo. Y pues este manejo combina tecnología, biología molecular y medicina conductual, ya que el objetivo no solamente es mejorar los síntomas, sino restaurar la homeostasis ocular y prevenir recaídas a largo plazo. Y pues yo le agregaría también lo de mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Que es lo que buscamos todos para nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias por su atención y no sé si tuvieran alguna duda, les dejo ahí un poquito de la bibliografía. La verdad es que el trabajo del Dios es bastante completo, si lo quieren revisar. Qué excelente charla, Pame, muchas gracias. Felicidades por este excelente resumen, porque como si tú bien dices, es un poco extenso y a veces uno se complica un poquito, pero realmente el DIUPS 3 vino como a guiarnos, a darnos una guía más específica. Em,
El doctor Porras tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre IPL y LLT y cuál elegirías si solo pudieras hacer una de las dos? Sí, el IPL es luz pulsada intensa, entonces la longitud de onda que utiliza este aparato es mucho mayor que el LLT. El LLT es luz de baja intensidad, ¿verdad? Entonces, dependiendo del diagnóstico del paciente, es cuál es el mejor tratamiento, como les decía. Si tuviera que escoger entre una de las dos, escogería la luz pulsada porque es la que a nivel de cantidad de estudios tiene más evidencia, ¿verdad? De beneficios. Sin embargo, el LLT también tiene bastantes estudios que son efectivos, pero que ayudan principalmente en inflamación, a mejorar inflamación. En cambio, la luz pulsada, aparte de desinflamar, también realiza reactivación glandular con calor, que eso no lo hace el LLT. Entonces, pues, escogería la luz pulsada, sin embargo, los mejores resultados que se han visto en los estudios es utilizando incluso la combinación de ambas terapias, de luz pulsada y LLT. Según dependiendo, pues los esquemas varían, algunos mencionan que dosis de cargas, ¿verdad? De 4 sesiones y algunos mencionan de 3 sesiones, pero realmente depende del diagnóstico del paciente, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo sí quería hacerte el comentario, Pame. Ah, perdón, aquí hay otra. Dice, ¿qué plataforma que utilizan tecnología cuántica? Sí, Mm. eh, digamos, específicamente nombres de aparatos en el DIUS 3 no aparecen de tecnología cuántica o resonancia molecular cuántica, pero en el mercado por el momento solo hay uno para ojos, que es el Rexonay. Y pues en teoría lo que hace el Rexonay es que también regenera tejidos, incluyendo las células de las glándulas de meibomio específicamente y glándulas lagrimal también menciona, y también actúa en la desinflamación de tejidos por la frecuencia que es de baja intensidad pero de alta velocidad. Entonces, no se menciona, como les decía, en el DIUS 3 específicamente nombres, pero sí lo menciona como una terapia emergente, la terapia eléctrica. Ok, y bueno, creo que aquí también contestaste la pregunta del doctor Marlon Porras, que preguntaba si había alguna terapia que agrandara o regenerara las glándulas de meibomio. Ujú. Sí, el IPL y la resonancia también. Muy bien. Luego, la doctora Kieg pregunta si en la actualidad qué estudios hay locales mejor con suero autólogo o tiempo dado al paciente en ojo seco. Locales, les podría hablar de los de la unidad, porque realmente no tenemos como muchas publicaciones acá de Guate y era lo que les decía que aunque sean chiquitos de cada clínica, ayudan un montón porque nosotros pues nos basamos mucho en los estudios de otros países, pero acá en Guatemala no tenemos tanto publicado, que hacemos sí, pero que publicamos no, ¿verdad? Entonces les podría hablar de los que hemos hecho en la unidad. De suero autólogo, mencionaba lo del tiempo, ¿verdad? De cuánto tiempo han pasado. Sí. Hemos visto que en 6 semanas de utilización de suero autólogo ya empiezan a haber cambios en la superficie ocular y en los síntomas, más que todo en síntomas evaluados por test de OSDI. Y en cuanto a las tinciones, sí, por lo menos unos 3 meses de terapia con suero autólogo ya hacen cambios significativos. Ahora, en estudios internacionales, sí se menciona, o sea, hay estudios con microscopía confocal de regeneración nerviosa y se pueden observar desde las 3 semanas, pero pues que se transformen en síntomas es un poquito más de tiempo. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿tú recomendarías iniciar con IPL o plataforma con tecnología cuántica? Depende del diagnóstico. Yo creo que la tecnología molecular cuántica es bastante
amigable porque se puede utilizar en cualquier tipo de ojo seco, digamos, por la estimulación que da a la glándula lagrimal, a las glándulas de meiomio. Sin embargo, por ejemplo, en enfermedades de ojo seco que se asocien a enfermedades palpebrales o enfermedades de superficie ocular, en donde ya hay telangiectasias o engrosamientos del párpado, anormalidades anatómicas en los párpados o signos de inflamación en la superficie, es más efectivo la luz pulsada o la combinación de luz pulsada con la resonancia molecular. La resonancia molecular ha sonado un montón porque, por ejemplo, ahora que es más frecuente el ojo seco digital en usuarios de pantallas o en gamers, ha resultado fantástico porque estos pacientes no tienen alteraciones crónicas, digamos, anormalidades en los párpados o telangiectasis ni nada de eso. Entonces, la resonancia les alivia bastante rápido los síntomas, aparte de que previene la degeneración, digamos, de las glándulas por la regeneración tisular que provee. Pero en pacientes, sobre todo pacientes mayores que ya tienen blefaritis crónicas o pacientes con rosácea, sí es más efectiva la luz pulsada intensa. Muy bien. El doctor Porras también quiere saber qué gotas de inmunomodulador usas comúnmente para el tratamiento del ojo seco. No tengo, ¿cómo se dice? Conflictos de interés. Pero últimamente pues he estado usando más el Glacier Ujú. porque no arde, no les arde tanto a los pacientes, vienen unidosis, entonces tampoco tiene preservantes, me parece que es bastante buena, pero también está el Mousic. Afuera hay algunos pacientes que vienen del extranjero y que traen gotitas de Lifitegras, que sí he visto que son súper buenas, pero acá no tenemos disponibles, entonces yo les propondría el Glacier o el Mousic. Perdón por las marcas, pero pues es lo que hay. Pame, y cabal, justo esa pregunta tenía yo. ¿Cómo manejas tú el tema de los preservantes? O sea, a mí el otro día justo una visitadora médica me decía, ay, es que como ahora está de moda, y en realidad yo le decía, perdón, no es moda, es medicina basada en Sí. evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Porque tenemos, por ejemplo, pacientes con glaucoma que tienen tratamientos crónicos y que ya sabemos que provocan ojo seco. ¿Cómo manejas tú el tema de los preservantes? Sí, yo prácticamente toda la terapia, incluso aunque no sea enfermedad de ojo seco, la he migrado a siempre Cervantes. No siempre se puede y hay veces que no nos conviene, ¿verdad? Por ejemplo, en infecciones, si queremos algún preservante que ayude a la penetrancia del tratamiento. Pero en general, en la mayoría de enfermedades y sobre todo enfermedades de superficie ocular, que sea sin preservante es bastante importante, les diría yo, sin importar y sin hablar de marcas, ¿verdad? Sino que sí he visto pacientes que solamente por tener un lubricante con preservante no mejoran o al contrario empeora la superficie ocular Ujú. y que no lleven tanto tiempo, ¿verdad? Que lleven 2 semanas, 3 semanas y no mejoran y no digamos si llevan más tiempo, ¿verdad? Entonces yo sí les recomendaría todo, incluso pues sobre todo glaucoma, ¿verdad? Que son medicamentos crónicos y el ojo seco, que también son medicamentos crónicos, ¿verdad? Que van a estar ahí utilizando lubricante, entonces sí que sea sin preservantes ideal. Sí, correcto. Y es bien importante explicárselo a los pacientes porque muchos no entienden, o sea, les molesta la forma del gotero y entonces es como de explicarles de que esto es mejor para su ojo. Em, en Europa, por ejemplo, en Francia, ya absolutamente todas las gotas son sin preservantes, o sea, no hay nada que tenga preservantes. Y esa es la tendencia mundial, entonces tenemos que ir aprendiendo, los pacientes también se tienen que ir educando. El doctor Renato Papa hace aquí el comentario que la mayoría de estudios que evalúan la ciclosporina en ojo seco la recomiendan al 0,5% y muy pocos al 1%. Sí, sí, sí. También lo mencionaba el juice. Entre un montón de cosas, ¿no? Que se menciona. Ahí les recomiendo, la verdad, sí, leerlo completo, pero con mucha paciencia. No, ahora hay muchos.
Yo creo que más adelante vamos a hacer también, me gustaría hacer una charla sobre la inteligencia artificial También. y cómo podemos aprender más con la inteligencia artificial, porque nos pueden hacer resumen y esquemas del DUPS para poder estudiar y estar más al día. El doctor Letona dice que se ha postulado que los tapones lagrimales son proinflamatorios. ¿Y qué opinas de esto? Sí, no ha sido, como les decía, como confirmado con todos los estudios, pues es un poquito controversial eso, pero sí, yo recomendaría no ponerlos si el paciente tiene un cuadro agudo, ¿verdad? De una inflamación severa, porque sí podría empeorar los síntomas. O si tiene infecciones, por ejemplo, también podría empeorarlo. Sin embargo, si sí ya pues determinamos que es un paciente pues con enfermedad de ojo seco causado por problemas en la película lagrimal, específicamente en la capa acuosa, y que además puede ser que tenga alguna enfermedad sistémica que evite que produzca lágrima, sí les recomendaría buscar alguna manera de ocluir los puntos lagrimales, ya sea con tapones o con cirugía, ¿verdad? Aunque lo más fácil es tapones y es algo reversible también, en dado caso que no le funcione al Sí, paciente. yo en lo personal he migrado, ya no pongo tapones de silicón, pongo tapones de colágeno Ujú. y me ha ido muy bien, se Ah, muy bueno. absorben. Entonces, sí, me ha ido bastante bien. Pues el doctor Letona dice que él nunca, que él opina que nunca hay o colocarlos. Y en cierta parte estoy de acuerdo, porque como tú decías al principio, confundimos mucho ojo seco con alergia. Y Ujú, Guatemala eterna primavera, eternas alergias. ujú. Como tú dices, ahorita están a flor de piel y entonces a veces ponen tapones y el mismo tapón no permite, o sea, se mantiene ahí el alergeno todo Alergia, el tiempo, cabal. todo el tiempo. Y sí, me ha tocado a mí incluso quitar tapones y mejoran, ¿verdad? Entonces caemos en lo mismo, quitar preservantes. Recordar también que medicamentos como los antialérgicos provocan ojo seco. Y las em, alergias también, las dos. todo, ajá, al final es un círculo vicioso. Ujú. El doctor Porras también quiere saber qué piensa sobre el uso de la pilocarpina al 4% diluido en agua por vía oral. Sí, sí he visto que les mejora, aunque creo que faltan estudios para eso. Quienes lo recomiendan muchísimo y he visto son los reumatólogos. Ellos mismos les dejan a los pacientes dentro de su prescripción de medicamentos sistémicos que tomen pilocarpina. Y como les decía, faltan estudios porque no todos los estudios evalúan el efecto directo de ese medicamento, ¿verdad? Los pacientes sí mejoran, pero no sé si mejoran solo por la pilocarpina o mejoran porque también se les está tratando la enfermedad autoinmune, ¿verdad? Yo lo he visto en pacientes con enfermedades autoinmunes y sí mejoran, pero en otras enfermedades no he visto que se use. Ok. Em, Veamos, aquí hay otra pregunta. Em, ¿Qué opinas del PRGF en comparación con el suero autólogo? Plasma rico en plaquetas, es verdad. Y En comparación en con el suero, factores de crecimiento, sí, ajá. con factores de crecimiento y si lo usas en pacientes con enfermedades autoinmunes. Sí es mejor el plasma rico en factores de crecimiento versus el suero autólogo. La recuperación que se ve sobre todo de las terminaciones nerviosas es más rápido y la mejoría de superficie es mejor, es más duradera y más rápida según algunos estudios que he revisado que solamente el suero autólogo. Sí, en pacientes con enfermedades autoinmunes la verdad es que ahí es debatible porque no, la causa, digamos, de la enfermedad superficial realmente no es la lágrima, ¿verdad? O solo la ausencia de lágrimas, sino más bien la inflamación y los factores inflamatorios que tiene en sí, dependiendo de la enfermedad autoinmune que tenga, en la sangre, ¿verdad? Incluso. Entonces es debatible. Yo en pacientes con enfermedades autoinmunes sí he usado suero autólogo
La verdad es que tengo poca experiencia con plasma rico en factores de crecimiento por la manera de la preparación, porque es un poco más complicada. Sí, ahorita estamos viendo que queremos traer un aparato específico para hacerlo ya de manera estandarizada, ¿verdad? Que tiene marca y todo. No sé si han escuchado el Endorret. Porque hacerlo uno con los solutos o sea, es bien complicado y podrían variar los resultados. Entonces nosotros recomendamos que sea algo estandarizado y por eso quisiéramos probar con estos equipos que ya están a la venta, digamos, como comercial, para poder probarlo, porque hasta ahorita no les sabría decir. Yo creo que todavía no podría dar una opinión al respecto con el plasma rico en plaquetas que tenemos. No sé si ustedes sí lo usan, Renato, en Visualiza. Bueno, en lo que Si sí, el tienen, doctor G dice que sí. Bueno, doctor, pues bienvenido, invitado más bien a cabal publicar estudios en la revista para Oftálmica, que recuerden que es la revista de la asociación y que está indexada, ¿verdad? Entonces, es bien importante que estemos unidos y publiquemos porque como decía Pame, es la única forma que tenemos de demostrar lo bien que hacemos oftalmología en Guatemala. Em, el doctor Letona tenía aquí también una pregunta, ¿quién mide osmolaridad? No sé si ustedes miden la osmolaridad. nosotros actualmente no tenemos el equipo para osmolaridad. Y que, como les decía, pues sí es útil, ¿verdad? Definitivamente. Y está dentro de los criterios diagnósticos. Pero también ellos mismos lo mencionan que no altera mucho el, la influencia, digamos, de determinarlo en el manejo. Ok. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No, Pame? ¿O algún comentario, algún cierre final de manejo de paciente de ojo Manejo de seco? José. No, pues Sí. sí, la verdad es que muchas gracias, ¿verdad? Por el espacio, por la atención. Yo sé que ahorita estamos todos ya cansados del día y el tráfico, pero muchas gracias. Les instaría nada más a seguir investigando en ojo seco, porque hay un montón de tecnologías y terapias nuevas y seguir presentando, ¿verdad? Creo que esto nos ayuda a todos porque así como en el Dios 3 se juntaron 80 y algo de personas, nosotros también podemos juntarnos, ¿verdad? Para poder hablar de esto y pues muchas gracias por la oportunidad y la atención. No, gracias a ti, Pame, también por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Feliz noche y solo cordialmente invitados al Congreso de Residentes, que es esta semana. Recuerden que también está avalado con horas crédito del Colegio de Médicos para los que puedan asistir. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.